Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un diálogo entre terapeutas familiares y un espacio para la reflexión, el análisis, la discusión, la crítica, el debate, pero sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. Estamos revisando la obra Momentos Decisivos de Frank Pittman. Y como en otras ocasiones me acompaña Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va a ti? Bien, bien, contento de ir avanzando con este libro de Pittman que me gusta mucho. Es muy ameno, tiene un sentido del Sí, humor muy característico que facilita la lectura. sí, sí, y está este, muy, muy lleno de anécdotas, ¿no? De experiencias de Pittman. Ajá, muy honestas, que creo que dan una buena retroalimentación para el que se está adentrando en los terrenos de la terapia familiar, ¿no? Porque de entrada te dice qué cosas a él sí le sirven, qué cosas a él no le sirven, qué necesitas tú para ser un terapeuta familiar, ¿no? Hay una parte donde dice que hay que tener sensatez, que si no eres sensato no sirves para ser terapeuta familiar porque eso no se puede fingir, no puedes engañar Ujú. a tus usuarios. Sí, hay cosas muy, muy interesantes. Yo creo que es un libro que debería de ser obligado en la formación en terapia familiar, pero como no es parte como de un modelo o no se le considera un pilar dentro de los modelos de terapia familiar, pues a veces se cita poco, se habla poco, se consigue poco su obra, pero para mí es muy importante. Y a diferencia de otros autores, Frank Pittman es muy buen escritor. Ah, claro, sí. Tenía la habilidad. Él escribía una columna, bueno, ya lo revisamos en el primer video. Él tiene una columna semanal en un Ujú. diario, entonces sabía muy bien cómo escribir, ¿no? Sí, bueno, para quienes nos estén sintonizando por primera vez o hayan perdido el hilo de las transmisiones, les recordamos que ese es el libro que estamos revisando. Ya creo que esa es la tercera o la cuarta. Ya empecé a perder la cuenta, que dice que ya vamos avanzando, ¿no? Porque dedicamos una transmisión a hablar sobre una introducción a la obra de Introducción a Pittman, la el obra. autor, y creo que es ya la tercera, porque dedicamos dos transmisiones al capítulo 1 Capítulo uno, y sí. este ya es el capítulo 2 de Momentos Decisivos de Frank Pittman. La primera, tercera, muy bien, sí. Así que es, después de conocer la teoría de las crisis que él propone, el modelo de intervención. Exacto, sí. Es un capítulo este, muy cortito, muy conciso, muy concreto, y nos abre la puerta para el poder ver también cómo se van a estructurar los siguientes capítulos. Así es, sí. Y es como, en este capítulo nos explica cómo, eh, cuál es el método, cómo se conceptualiza un caso, y después ya vendrán las aplicaciones. Es decir, Ujú. cómo manejar una crisis, eh, con una familia que tiene un miembro depresivo, ansioso. Entonces, así más o menos, así más o menos nos vamos a ir con este libro. Fíjate que en este capítulo Pittman resalta un tema que a mí me parece muy valioso en la psicoterapia sistémica, que es el optimismo. Hay una parte donde dice la importancia de que la visión que tiene el terapeuta familiar de la vida sea optimista. O sea, considerar que el mundo está formado por personas que buscan el crecimiento, que buscan la cooperación, que les interesa la ayuda mutua. Creo que un terapeuta familiar catastrofista, con pensamientos negativos, creo que a lo mejor no le iría muy bien, que también es un tema de investigación, ¿no? Tomar grupos de terapeutas familiares y ver qué intervenciones hacen. Entonces, me gusta que hable de ese optimismo porque es cierto, es necesario confiar en la familia, confiar en sus recursos, confiar en las intervenciones para que las cosas vayan saliendo bien y no caer presa del pánico.
Y de cuando hecho, esto es que inesperada. mencionas es el párrafo introductorio. Él habla sobre los requisitos para ser un buen interventor en crisis familiares, ¿no? Entonces si me lo permites, voy a citarlo. Dice, eh, para tratar familias en crisis, uno debe tener un aire de calma, de urgencia, un claro sentido de la naturaleza del mundo y de cómo funcionan las cosas, una impaciente tolerancia para para con las personas que prefieren el caos al cambio y una optimista confianza en que la vida es una serie emocionante de aventurados obstáculos que se vencen mejor si uno sabe a dónde va. A ver, léeme otra vez lo que dice de una impaciente tolerancia, ¿dice eso? Sí, una impaciente tolerancia para las Fíjate que me personas. llamó mucho la atención, la impaciente tolerancia. De hecho, Sí. lo googleé entre comillas, porque cuando tú googleas entre comillas, obligas al algoritmo a buscarte las páginas de resultados donde aparecen las palabras juntas forzosamente. Uh-huh. Y solamente hay dos páginas de resultados. Cuando si googleas dos palabras juntas, puede haber millones de páginas. Y de esas páginas de resultados, hagan el experimento, googleen impaciente tolerancia, pero entre comillas. Y de esas dos páginas de resultados, muchas son del mismo Pitman, que han estado en línea. Este capítulo no se ha digitalizado. Entonces, no sé, quisiera ir al original en inglés y ver qué es esa impaciente tolerancia porque no De entiendo entrada como que una saca de onda, impaciente ¿no? tolerancia. ¿Cómo? De entrada saca de onda Ajá, esas dos palabras juntas. sí, Eh, impaciente tolerancia. pero a mí me parece que es como una licencia también poética por parte de Pittman, ¿no? Le pone ahí eh, un aderezo a su introducción para Claro, captar la atención. sí, Eh, sí, y, sí, sí, porque y no, bueno, abona lo que hemos estado bueno, platicando, es un gran escritor, sabe cómo captar la atención de los lectores, ¿no? bueno, a mí sí me captó también lo del aire de calma urgencia, tu aire de calma urgencia, ¿no? Un aire de calma urgencia, sí. Ajá, sí. Sí, También es una muy interesante, creo que esa es la frase que más me llamó la atención de todo el calma urgencia, capítulo. Ajá. sí, muy bien. Bueno, pues miren, esos son los 7 pasos. Curiosamente también el autor ha jugado con el número 7. Ajá, En sí, el capítulo anterior, bueno, en la videotransmisión anterior tú ya nos platicabas del 7, ¿no? Y sí, del cómo 7. Ajá, otros autores también eh, lo consideran como un eh, número incluso cabalístico que da buenos resultados a la hora de hacer una lista, ¿no? así es. Entonces nos ofrece los pasos de la intervención, entonces vamos a revisar cada uno de ellos, esa es la invitación que hacemos para el día de hoy, ¿ok? Que es reacción ante la emergencia, el foco de atención de la familia, tiene que ver con la convocatoria al sistema familiar, después viene un paso sobre definición del problema, de cómo vamos conceptualizando la crisis y dos tipos de receta, una receta general, una receta específica, que lo vamos a entender como los objetivos y las eh, estrategias o las técnicas para lograrlo. Y el número 6, la resistencia a la negociación. Y el número 7, cómo terminar, cómo las familias en crisis emancipan del proceso terapéutico. Muy bien. Entonces, miren, lo primero que vamos a ver es la reacción ante la emergencia. Frank Pimas nos sugiere que tengamos como terapeutas un rol activo. ¿Sí? Un rol activo frente a la crisis de la familia. Y el rol que también nos sugiere es
ser muy disponibles, o sea, ser disponibles o tener disposición de ayuda, pero sin querer hacerse cargo de todo. Ese también es un riesgo al que nos advierte Pittman, de no caer en ese rol de el terapeuta que se hace cargo de todo, el terapeuta que puede con todo, ¿no? Porque aún si el terapeuta decidiera intervenir poco, Pittman resalta el hecho de que las crisis se autolimitan, como su propia definición lo señala, ¿no? Y que también sabemos que los sistemas se autorregulan. Entonces la crisis va a pasar, aunque en el momento en que la familia está inmersa en su problemática, pues parece que lo van a vivir por tiempo indefinido, pero el terapeuta va un paso adelante porque sabe que la crisis es un momento de transición y que más bien lo que está buscando el terapeuta es aprovechar Sí, el momento de la crisis para hacer intervenciones, porque fíjate, es interesante que no lo dice así, pero yo encuentro un paralelismo entre lo que decía Václavic del periodo de gracia del terapeuta, que en las primeras sesiones el terapeuta tiene mucho poder y tiene que saberlo administrar bien y usarlo porque después se va perdiendo. También Pittman no lo dice así tan claro como lo dice Václavic, pero también habla de que al inicio la familia tiene esa apertura para que el terapeuta pueda entrar y pueda maniobrar. exacto. Sí, la premisa de Pittman es muy clara. O sea, la crisis es una palanca de cambio y Ujú. entonces el terapeuta, como dices, aprovecha esa oportunidad y solo tiene unas cuantas semanas para lograr hacer algo importante con la familia, ¿no? Fíjate, Eric Fromm decía, y lo comparaba con la psicoterapia, que era parecido a las primeras jugadas del ajedrez. O sea, los que saben de ajedrez, que no me quiero dar yo esa categoría, están conscientes de que en las primeras jugadas ya se define el juego. Ya alguien sabrá quién va a ganar o quién va a perder, ¿no? Sí, Ya después es muy difícil que se cambie el rumbo que ha tomado el juego. Creo que en la psicoterapia es igual. Creo que quienes hacen terapia familiar tienen que darle mucha importancia a cómo entras, qué haces en las primeras sesiones, porque ya si vas en la sesión 100 o en la 1000, pues ya mejor derivar el caso, disculparte, darlos de alta. Sí, porque ya te vuelves parte del problema o parte del sistema, ¿no? Así es. La problemática. Entonces, por eso, Frank Pickman nos sugiere que como terapeutas, pues sí podamos hacernos cargo de algunas funciones temporalmente mientras está la crisis, de algunas funciones familiares. Y bueno, nos invita a responder rápido por todas estas cosas que hemos estado mencionando. Unas cuantas semanas lo que lo que puede durar una crisis, Ujú. hay que tener una respuesta pronta que nos permita utilizar esa crisis como una palanca de cambio, como una oportunidad para hacer cosas importantes con el sistema familiar. Muy bien, entonces hasta aquí es la forma de reaccionar ante una emergencia. Aunque también Frank Pittman nos advierte que muchas de las emergencias no son crisis propiamente. Ujú. Desde una familia un miembro de la familia puede llamar y puede decir que es urgente o que está en un estado de emergencia y cuando llegan a la sesión te das cuenta de que no hay una crisis, simplemente es como la percepción del miembro de la familia, ¿no? Sí, bueno, familias que están en posiciones de desvalimiento, a veces la crisis puede ser que el terapeuta anterior se murió, se cambió de país, se fue de vacaciones, y entonces están buscando un sustituto, ¿no? Para reemplazar es la persona que apoya o que ayuda, ¿no? Sí, porque algo que comenta Pittman, y que se me hace muy interesante, es que los terapeutas de familia no afectan su calendario de vacaciones por, por muy grave que pueda estar una familia.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es muy interesante eso. Ok. Muy bien, entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente paso. Es el compromiso a la familia o el foco de atención a la familia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que las familias o los miembros de la familia siempre van a tener una visión lineal de los problemas o de las situaciones que atraviesan. Y esto choca con la mirada recursiva del terapeuta sistémico, con la mirada circular, la visión circular. La idea es ayudarle a la familia a entender que el problema puede verse desde una visión circular, pero también el cambio, la solución puede entenderse como un cambio que le compete a todos los miembros de la familia. Ujú. Entonces, Franklin nos dice que el terapeuta es como un vendedor a la hora de aprovechar cualquier puerta Sí. que se le abra, ¿no? O Sí, cualquiera cualquier... que te abra la puerta, tú entra por ahí, ¿no? Ajá, Y, y esa frase se utiliza mucho, ¿no? De entrar a la familia, ¿no? ¿Cómo entramos a la familia? sí. Y la preocupación de muchos terapeutas familiares es ya no digamos en la primera sesión, desde antes de la primera sesión, sino en el primer contacto, es cómo entrar a la familia. Esto quiere decir cómo vender la idea de que participen los miembros de la familia en el proceso terapéutico. Ujú, sí, que hay que tener también esa confianza de que los límites que tiene la familia se relajan para dejar entrar a otros elementos que ofertan la ayuda y entonces puedes tomar casi cualquier problema o cualquier demanda de ayuda como la oportunidad para entrar al sistema, que yo ya he comentado aquí que sería bueno que los terapeutas de familia en su formación tuvieran alguna experiencia en una tienda, en un supermercado, como vendedores, ¿no? Como un entrenamiento de vida, pues desde el mismo Irving Yalom dice que es bueno que un terapeuta de repente sea repartidor de pizzas, técnico de electricidad, o que busque algún oficio y que lo desempeñe por algún tiempo, porque eso te permite crecer, entender cosas que no vas a comprender si vives en tu torre de marfil como terapeuta únicamente. Sí. Recuerdo una tarea que nos dejaba el maestro Ricardo Figueroa. Ajá. Él nos decía, una de las primeras cosas que van a hacer es ir a una calle transitada, a una plaza, y van a pedir dinero para su, para su transporte público, por ejemplo. Entonces íbamos a pedir 1 peso, 2 pesos. ¿Por eso para qué? Porque él mencionaba que era como una forma de entrenar ese Ah, lado, primero de enfrentarte a hacer o a tener un rol diferente frente a las personas, y en segundo, el poder tener la labor de venta, porque tenías que explicarle para qué necesitabas el pesito o los pesitos que estabas pidiendo, ¿no? bueno, qué interesantes esas recomendaciones en el proceso de entrenamiento de un terapeuta familiar, ¿no? Yo recuerdo que cuando tomé un taller de teatro, el maestro que nos daba el taller lo impartía en un parque público, ahí se daba el taller de teatro, y entonces él nos pedía que hiciéramos imitaciones de animales, pero eso generaba que los que participamos en el taller como que nos sintiéramos un poco inhibidos porque era un lugar público. Y de hecho, la ley de Murphy, cuando estábamos en ese ejercicio, yo a lo lejos vi a un paciente mío. Entonces recuerdo que el maestro decía, no tengan miedo de ser ridículos, es más, sean ridículos. Y dije, bueno, pues ya, ¿no? Pero más allá de los objetivos actorales,
que se perseguían con ese taller. Creo que eso me ayudó para muchas cosas. Ya con el paso de los años me di cuenta que esa exposición o esa capacidad para renunciar a la ridiculez, me ha ayudado para muchas cosas. Sí, ya no me da miedo hacer el ridículo. Y bueno, creo que también volvemos a la idea de Minuchin de el terapeuta como un actor, ¿no? Exacto, sí. Sí, Minuchin, del terapeuta que interpreta algunos papeles para abonar a la flexibilidad, ¿no? Y a la distancia o a la cercanía que tiene con la familia, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, pues a eso se refiere. Y bueno, siempre la pregunta en este paso es a quién tener en el consultorio. Muchos terapeutas familiares parten de la idea de que si no están todos los miembros de la familia, no se puede comenzar con el proceso terapéutico. Incluso, bueno, eso lo hemos estudiado del grupo de Milán, ¿no? Uh-huh. El grupo de Milán tenía esa regla. Y Frank Pittman es más flexible en ese sentido. Aprovecha los que vayan a la consulta. Prefiere ver a las familias completas, pero pues sabe que a veces eso no es posible, ¿no? Bueno, porque con esta recomendación de que seas como un vendedor, que el que te abra la puerta, tú ahí trata de venderle la enciclopedia y luego ya a ver quién la paga, quién cierra el trato, pues es como Minuchin lo señala. Minuchin, él dice que a veces niños muy pequeños tienen su propia agenda y que entonces no sucede nada. Y que además el terapeuta administra las sesiones. Entonces tú puedes tener una primera sesión con los papás que están muy angustiados y que el recibirlos, el ceder, el ser flexible con la petición de que ellos llegan solos es la manera en cómo vas a entrar y después vas administrando. Sí, porque yo creo que actualmente no hay ningún terapeuta familiar que en todas las sesiones tenga a todos los miembros de la familia. Creo que con el paso del tiempo, creo que esa inflexibilidad es muy poco adaptativa y creo que a lo mejor lo hacen quienes están empezando y después se dan cuenta que chocas con pared. Sí, sí, claro. Y ese es lo que nos sugiere Frank Pittman, hacer la convocatoria hacia todos los miembros de la familia, pero aprovechar la sesión con quien esté. Uh-huh. Entonces, de lo que se trata siempre es de vender la idea de estar trabajando con la relación en lugar del contenido. Entonces, desde el inicio de la sesión, Frank Pittman nos sugiere que dejemos de escuchar el contenido y que invitemos a hablar acerca de la relación o del contexto. La familia nos sugiere dos formas de hacerlo. Uno es centrarnos en la historia familiar, es decir, la historia familiar en torno a la situación de crisis que tienen ahorita en este momento, es decir, cómo llegaron hasta esta crisis. Y la segunda técnica es preocuparse por otro miembro diferente al paciente identificado, que también lo vemos como una técnica del modelo de Milán y que tú has mencionado también mucho, como una técnica que te gusta mucho. ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Cuál? Es la de preocuparte por un miembro diferente. Sí, sí, Al sí, casi paciente de rutina. identificado. Sí. Sí, buscar el miembro menos sintomático, por ejemplo, el niño que es el hermanito que todo le sale bien y que todos están preocupados, y ponerle todos los reflectores ahí. Ajá. Mostrar preocupación por él. Ajá.
Sí, Sí, también lo sugiere Frank Pittman como una técnica. sí. Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí vamos en el paso número 2. El paso número 3 es definición de la crisis. Para empezar a definir de qué tipo es la crisis que está presentando la familia, una pregunta esencial es la de ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora están consultando? Y bueno, otra de las cosas que nos ayuda a distinguir si es una crisis de desarrollo, de desvalimiento o una crisis inesperada, o es una crisis estructural, es esta pregunta de si ya ha ocurrido antes. Generalmente las crisis estructurales se presentan cada cierto tiempo y son recurrentes, ¿no? Ujú. Y bueno, de lo que se trata ahí es de entrevistar de tal manera que podamos describir la pauta que conecta la crisis con el sistema familiar. Y para ello, bueno, nos presenta tres técnicas, tres procedimientos técnicos que utiliza Frank Pittman. Uno es declarar confusión, es decir, presentarse como un terapeuta vacilante o como un terapeuta que no está entendiendo lo que lo que le están planteando. Ah, sí. Sí, Ah, eso me gusta y mucho, técnica también me gusta mucho y también es muy ya lo minuciado, que iba a ¿no? decir, es que tú lo Como utilizas mucho. terapeuta de lento aprendizaje, así, ay, no sé qué me pasó hoy, no sé, como que me desperté muy raro, perdón, pero vengo como muy lento. A ver, mejor explíquenmelo otra vez, porque ya me hice bolas. Pero que te vean interesado, que te vean muy, muy interesado tratando de comprender, que vean el esfuerzo por comprender, pero que te cuesta trabajo. Eso es muy, muy valioso. Hay un autor, Matthew Seleman, dice que es la estrategia del detectivo Colombo. Ah, sí. Es una serie de televisión de 1980 o de antes, ¿no? Ajá. De un detective que llegaba a resolver los casos mediante esa actitud de hacerse el tonto, ¿no? Sí, ajá, pero hay que tener un equilibrio. Hay que cuidar mucho ese equilibrio de que no te vayan a tachar de tonto y entonces los pierdes, ¿no? Que te vean muy, muy interesado. O a veces también lo que yo hago es que digo, ya entendí, es así, pero lo explico de una manera diferente. Yo dice, no, 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 a ver, no es que lo entendiste mal, a ver, otra vez, ¿no? O sea, hago como que Sí, estoy teniendo pequeñas victorias en comprender, pero no, porque estoy mostrando una versión distinta, pero sin embargo les doy información sobre cómo se puede armar el rompecabezas familiar. Es muy lúdico eso. sí, es muy lúdico, pero es una forma de ir despertando esa ayuda Ujú. que se da de manera natural. Pues, cuando vemos que una persona no está entendiendo, lo tratamos de ayudar y entonces tratamos de ser más claros o tratamos de ser más fidedignos a la historia, ¿no? Si tú tienes un escenario donde la familia está ayudando al ayudador, es valiosísimo, ¿no? La Sí, familia ayudando al que da la ayuda para que pueda entender. exacto. Y bueno, algo que recomienda mucho Pittman es las visitas a domicilio, un poco como se hacía antes. Creo que ya se ha perdido esa, esa técnica o esa buena tradición de los terapeutas familiares que comían con la familia o hacían un picnic con la familia de las personas con trastornos alimenticios, por ejemplo. Ujú. Sí.
Y Frank Wilman dice, bueno, es una manera rápida, sencilla de identificar las pautas familiares. Sí, claro. Sí, bueno, de hecho Edwin Singer, sin hacer terapia familiar, haciendo terapia individual, eh, psicodinámica, él decía que él sí iba a fiestas, él iba a eventos de la familia, bautizos, 15 años, y que en minutos tenía mucha información de la que se generaba en el consultorio, ¿no? A veces visitar a la familia te permite darte cuenta de cosas que nunca te van a platicar. Por ejemplo, si tienen puertas, si el baño tiene puerta, por ejemplo, Si y tienen eso no una te lo van cortina. a decir. Sí, sí, claro. Ajá, entonces es muy valioso, pero sí se ha perdido. Yo creo que al inicio Minuchin lo popularizó mucho, como el ejemplo que de irse a desayunar con la familia, pero después las técnicas de escenificación, en donde Minuchin dice que hay que traer el drama familiar al consultorio, pues fueron sustituyendo la necesidad de tú ir, más bien tú con tus técnicas, O sea, es que con tu propio estilo, ajá, ya hasta inconsciente, haces que te digan cosas para que ya no sea tan necesario ir eh, al lugar en el que la familia normalmente se desarrolla. sí, muy bien. Y la última técnica es una técnica que eh, confiesa Frank Friedman que le gusta mucho, que es llevar al absurdo Ujú. lo que le está comentando la familia. Sí. Un ejemplo para que lo podamos ver, lo voy a leer. Aquí está. ¿No? Por ejemplo, si el paciente dice, me voy a matar, evoca la respuesta, pero entonces, ¿usted va a estar muerto? O todo este asunto amoroso no es culpa mía, ella me obligó. Y conduce a la respuesta del terapeuta. ¿Y con qué la amenazó ella si usted se negaba a tener esa relación? O sea, ¿cómo lo obligó? ¿No? Ujú. Sí. Lleva la situación al absurdo y hace que el miembro de la familia se desespere y diga, no, bueno, ya te voy a decir lo que es realmente, ¿no? Ajá, sí. Sí, claro que son momentos muy valiosos en cualquier sesión, ¿no? Cuando dicen, a ver, bueno, ya le voy a decir ya la verdad. Este, Exacto. Así, pues entonces, ¿qué estábamos haciendo? Sí, sí, muy bien. Y vamos entonces al cuarto paso. El cuarto paso nos habla de la receta general. Bueno, habla en este primer párrafo del internamiento. Sugiere que si se va a internar a un miembro de la familia, eh, bueno, que se puede hacer, pero que se puede hacer no antes del paso 1 y 2, que es muy común que ocurra, ¿no? O sea, hay una crisis y hay un miembro de la familia que termina internado, pero no hubo la oportunidad para que el profesional pudiera hablar con la familia acerca de lo que estaba pasando, ¿no? Ujú. Y poder reencuadrar o redefinir eso que estaba viendo la familia, ¿no? Una de las posturas que sugiere Frank Pittman es una posición de inferioridad, tal como la hemos conocido del enfoque MRI o de este autor Václavic y sus compañeros de trabajo. Y como ya lo hemos mencionado, mostrarse confundido para poder aclarar la situación. Y bueno, de lo que se trata en esta parte de la receta general es de tener una redefinición del problema. Y la redefinición del problema nos llevará a plantear nuevos objetivos o plantear objetivos en el proceso terapéutico.
Es decir, un poco también siguiendo a Minuchin, la familia te presenta una visión del problema y eh, lo, el deber del terapeuta es poder plantear una visión diferente, una redefinición del problema que nos permita encontrar alternativas de solución. Y bueno, en la receta específica viene esta sugerencia de apelar a la sensatez. Bueno, sugiere que la sensatez la busquemos desde los modelos universales, pero también que la busquemos en uno mismo, ¿no? Claro, sí, es donde dice que el terapeuta tiene que ser sensato, porque si no tiene sensatez, no se puede fingir y entonces no sirve para ser terapeuta familiar. Sí, entonces, bueno, yo lo entiendo también como que en una crisis funcionan muy bien las recetas de la abuela, o lo que le puedes llamar las recetas de la abuela, ¿no? O los consejos de la abuela. Consejos de sentido común, que a veces, bueno, lo que menos se tiene en una crisis de sentido común, Ajá, claro. que va desde, pues aliméntate bien, toma tu medicamento que dejaste de tomar, Ah, sí, claro, sí. descansa, eh, duerme temprano, trata de dormir 8 horas, no sé, o sea, cosas que son sensatas, pues, que son casi obvias, ¿no? Sí, porque el antónimo de la sensatez es precisamente la locura. Sí, Entonces, tienes que evaluar lo que le queda a la familia de sensatez y movilizarlo a su favor, utilizando tu propia sensatez. Porque si tú sí, no tienes sensatez, no vas a encontrar la sensatez de la familia. Pero sí, puede ser una inyección de sensatez puede ser muy valiosa en una familia que está en crisis al inicio. muy bien. Y bueno, nos presenta de cada tipo de crisis, nos presenta una receta específica. Y las estamos viendo ahora, es de las crisis inesperadas. La estrategia es ayudar a la familia a que regrese al funcionamiento anterior. Si sí hubo un evento inesperado que generó una baja de funcionamiento en la familia, pues de lo que se tratará en el proceso terapéutico es de ayudar a la familia a que regrese a ese funcionamiento, ¿no? En las crisis de desvalimiento, eh, de lo que se trata es de romper la dependencia, o sea, la dependencia que existe entre esas dos partes de la familia, de las que ya hablábamos a la hora de clasificar las crisis, aunque esto se llegue mediante la dependencia temporal al terapeuta Ujú. en turno, ¿no? El terapeuta primero se puede hacer cargo de algunas funciones, de algún apoyo, pero con la idea de que después va a romper la dependencia, Ujú. que esa es la estrategia. Cuando son crisis de desarrollo, lo que sugiere Frank Pickman es aliarse con la autoridad, aliarse con los padres de familia, buscar la alianza con ellos y luego aliarse con la etapa de desarrollo. ¿Sí? En el sentido de luego hacer el planteamiento de cómo esa crisis obedece a algo que está ocurriendo en el crecimiento o en el desarrollo de algún miembro de la familia. Ujú. Y las crisis estructurales, eh, la estrategia es, a grandes rasgos, restar poder al síntoma. Menciona que hay siempre un miembro de la familia que se comporta de manera pendenciera, así lo
si mal no recuerdo, así lo escribe. Y se trata de quitarle poder, ayudar a la familia que se pueda enfrentar a esa conducta pendenciera y después ayudarle a transformar la estructura familiar, la dinámica familiar, para romper con esa pauta. Y vayamos en el paso número 6, que es la de negociar la resistencia al cambio. Después de, esta sería como en la segunda, tercera sesión, después de que ya se hicieron esas recomendaciones de receta general y de recetas específicas, se tiene que negociar la resistencia al cambio, es decir, enfrentar la resistencia al cambio. En donde se ve mayor resistencia es en las crisis estructurales. Recordamos a las familias que aparecen en la literatura el modelo de Milán, por ejemplo, que son familias de crisis estructurales donde la resistencia al cambio es mayor. Y bueno, Frank Pima también nos menciona que en toda familia hay que buscar a dos personajes principales en la obra, que es uno, el que se niega o el que se resiste al cambio, y otro, el que tiene poder para facilitar el cambio. Así que interesante, ¿no? No todos los terapeutas lo dicen así de claro, de ubicar en una familia esos dos elementos. Porque si estás ciego a eso, puedes vértelas en dificultades. Para ser un buen administrador del proceso terapéutico tienes que identificar esas dos piezas del ajedrez familiar. Y es muy interesante porque en 1980, en los 80, cuando se escribió este libro, Frank Pima decía, lo más seguro es que el que niega es el varón, es el padre de familia. Ah, sí, ajá. El que resiste es el padre de familia, y lo más seguro es que la que va a facilitar el cambio es la madre o la ajá, mujer. Sí. Muy interesante cuál era su visión, ¿no? Y cómo cuál era su visión de los géneros también. Sí. Y pues él decía, bueno, busca siempre aliarte del que puede facilitar el cambio. Y busca la manera de integrar al que se niega, ¿no? Y bueno, las técnicas en este paso, en esta etapa, son dos. Una es resaltar las buenas intenciones de cada miembro de la familia, porque cualquier conducta, por descabellada o loca que parezca, puede tener una buena intención si sabemos leerla como terapeutas, ¿no? Sí, claro, exacto. Y resaltar esa buena intención hace que la resistencia al cambio, si obedece a un conflicto, a un enfrentamiento, a un posicionamiento diferente entre dos miembros de la familia, pues esa resistencia disminuya, se flexibilicen y puedan encontrar una solución. Y la otra es la paradoja, que es un poco el método de la connotación positiva del síntoma del que ya nos ha hablado el modelo de Milán, ¿no? El grupo de Milán. Y bueno, nos estamos alargando, pero mira, ya llegamos a la parte final, al paso número 7, que es la terminación. Bueno, como lo habías mencionado, las crisis duran pocas semanas, habrá que aprovecharlas. Y bueno, lo que siempre se pregunta el terapeuta es cuándo terminar
el proceso terapéutico con una familia en crisis, ¿no? Ujú. La respuesta de Frank Pittman es sencilla, lo antes posible, para que no dependan de tus intervenciones. Aunque, bueno, en las crisis estructurales, Frank Pittman dice que nos vamos a tardar un poco más. Son procesos terapéuticos de larga duración. Y un poco choca con la idea del enfoque del modelo de Milán, ¿no? El enfoque del modelo de Milán es terapia breve, ¿no? Ajá, sí. Frank Pittman habla de una terapia prolongada Ujú. con este tipo de familias, en las Sí. que los cambios se dan poco a poco, y hay muchas recaídas, muchos retrocesos. Sí, casi como alguien que padece depresión estacional y que siempre en invierno se va a deprimir, Ajá. prácticamente habla como de una especie como de reloj familiar que a la hora de marcar un momento vienen las crisis y que el Sí, terapeuta tiene que dar ese seguimiento prolongado. sí, sí, ok. Ujú. Y bueno, por último, sugiere también una terminación suave y con una cita abierta, con lo que se conoce como una cita abierta, es decir, dejar abiertas las puertas por si la familia requiere regresar a proceso terapéutico por ese mismo tema o por otro tema diferente. Ujú. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a presentar el modelo de intervención en crisis familiares. La verdad es que está muy interesante. Y está muy sencillo, ¿no? Seguir esos pasos. Exacto, 7 pasos para poder trabajar con las familias. Al final del capítulo viene un caso clínico, viene un ejemplo de una fobia escolar. ¿Cómo ves si lo presentamos en la siguiente? Porque no llevamos prisa. Yo lo presento y Está muy bien. lo ampliamos con otros Sí, casos, platicamos con de otros otros casos que casos. salgan, porque yo no llevo prisa. Entonces, yo No puedo, sé si nuestros, nuestro público lleve prisa, ¿no? bueno, es que Pero no, yo creo que tengo casos de la, fobia la- escolar, la- ¿eh? No sé, creo que la pandemia, creo que lo ha incrementado, no sé qué ha pasado, y creo que es un tema muy interesante que se vuelven paradigmáticos de muchas escuelas de psicoterapia. Nos podemos hablar sobre la fobia escolar en general, porque escoge ese ejemplo, y los pasos que él sigue para tratar a una familia y platicar, contar experiencias. ¿Cómo ves? Me parece muy bien porque también la idea es disfrutar estas conversaciones, exprimirlas. eh, y sí, 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 me parece bien. Entonces le seguimos con este capítulo 2. Sí, bueno, pues algo más, Emanuel. No, nada más. No sé si hay preguntas, dudas. Bueno, a ver, déjame ver, porque creo que estuvimos como muy solos, muy, muy solos. Juan Aiquipa nos manda un hola. Y hasta ahorita eso es todo lo que ha llegado. Entonces no sé, ahorita me voy a meter a ver las noticias, no sé que haya pasado algo, una catástrofe No, mundial, no, un zombie. Sí, porque está muy solo el chat, no sé. Pero bueno, estamos al pendiente, porque sabemos que muchos de las personas que se interesan en este contenido lo ven diferido y es la sí. ventaja que nos dan estas plataformas digitales. Desde que empezamos a hacer las transmisiones en vivo, todo el contenido está alojado, tanto en Facebook como en YouTube. Y en ambas plataformas, si buscan conversaciones sobre terapia sistémica, van a encontrar el contenido. Desde un celular, entrando a Facebook, en el cuadro de búsqueda, puedes poner @conversaciones sistémicas y, y te da a la fanpage donde están quedándose alojadas todas las transmisiones. Muy bien. Bueno, pues nos vamos, Emanuel.
Ok, nos vemos el próximo miércoles. Ujú. A Sale. las 8 de la noche. Sí, vamos a recorrer un poquito el horario. Va a ser a las 8. ¿Ok? Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Bye. Adiós, bye.